Muy buenas noches, bienvenidas sean todas ustedes. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz les da la más cordial bienvenida este 18 de mayo del 2022, donde nos hemos reunido para dar lectura a una antología de poesía soviética. Vamos a conocer a varios autores, escritores y poetas que ustedes han escogido. Y bueno, gracias por estar aquí a María Luz Olivares Saldana, María Teresa Galas Juárez, Lucila Reyes González, Ángela María Pinales Valdés, Silvia Aquino López y Angélica Arreola Medina, que hoy nos acompañan aquí en, en esta plataforma cultural digital. Vamos a iniciar nuestra velada literaria con nuestra primera invitada, Ángela Pinales, de la República Dominicana. Buenas noches, encantada de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes este maravilloso evento. Saludos a los amigos que nos ven de todas partes. Gracias por su amable presencia y por apoyarnos en este maravilloso evento. Esta noche vamos a conversar, como dijo Ramón, sobre los poetas rusos, y yo voy a comenzar con Sergei Yesenin, uno de los poetas más talentosos del siglo XX, rebelde y de personalidad extraordinaria. El futuro poeta campesino, como le decían, escribió su primer poema a la edad de 8 años. Nació el 3 de octubre de 1895 en el pueblo de Constantinopla. A los 2 años su madre abandonó a su padre, entonces se encargaron de criarlo sus abuelos. Él decía que su abuela materna le cantaba canciones populares y le hacía muchos cuentos de hadas. Eso contribuyó a que él desarrollara su amor por escribir su propia poesía. Lo que le llevó a crear un nuevo estilo poético único. Sus letras son reconocibles a primera vista y sus poemas son populares hasta el día de hoy. El 28 de diciembre de 1925, él fue encontrado muerto en un hotel de Leningrado. La trágica muerte de él, que estaba muy joven, creo que tenía unos 30 años, dio lugar a muchas especulaciones y rumores, porque dicen que él se suicidó, se ahorcó. Todavía los historiadores discuten sobre la muerte de este gran poeta, porque dice que puede ser que no haya sido que él se ahorcara, sino que fue víctima de un asesinato. Pero hasta hoy todavía no, eso no se ha aprobado. Sin embargo, antes de morir, él dejó escrito un poema que se titula Adiós, amigo mío, adiós. Y lo escribió con sangre porque en el hotel no tenían tinta, o sea, bolígrafo para escribir tinta, y él lo hizo con su sangre. Entonces, sus poemas son alegres y vociferantes, se oponen a la humildad y mansedumbre monástica, representan un mundo multicolor y alegre. Todo en él vive, respira, se desarrolla, y este movimiento polifónico solo está en contradicción con la tranquilidad característica de la mirada religiosa. El poeta nota el rocío en las ortigas y oye el canto del ruiseñor, y más allá del río, el batidor del vigilante adormecido. Yesenin, invierno, canta y hace eco sobre la espesura. Una ventisca se extiende como una alfombra de seda. Una ventisca con un rugido furioso golpea las contraventanas y se enoja cada vez más, y los gorriones helados y hambrientos sueñan con la belleza de la primavera bajo los torbellinos nevados. El amanecer, Yeseninskaya teje una tela escarlata en el lago. La cereza de pájaro vierte nieve. Los relámpagos ciñen un cinturón en arroyos espumosos. Con mucho gusto y placer le voy a compartir un poema de él que se llama Las flores
me dicen adiós. Y dice así: las flores me dicen adiós, inclinando al suelo sus tallos, que nunca más volveré a ver su rostro y el suelo patrio. Bueno, amigos míos, bueno, os he visto y vi mi tierra, y este temblor sepulcral, como nueva caricia, mi alma acepta. Y porque la vida la comprendo, como el que pasa de largo y se sonríe, a cada instante de la vida digo, todo en el mundo se repite. ¿Y qué más da? Llegará otro. No acuciará la pena al que ha marchado y a la amada que se quedó. Le compondrá el que llegue nuevo canto. Y oyendo la canción, la amada, en silencio con el nuevo amante, tal vez se acuerde de mí como de una flor incomparable. Esta versión es de Vicente Arana, porque como es una traducción de este señor. Y para finalizar con este autor de mi parte, les voy a leer otro poema que se llama Voy cruzando el valle. Voy cruzando el valle, la gorra en la nuca, en el fino guante, mi mano morena. A lo lejos brillan estepas rosadas y el río anchuroso, tranquilo azulea. Soy despreocupado, nada necesito, solo oír canciones y hacerles yo coro, que emane tan solo un frescor ligero, que siempre esté erguido este talle mozo. Salgo del camino bajo la costana. ¿Cuántos campesinos con copa de fiesta susurran rastrillos y silban los dalles? Poeta, escucha, ¿tienes o no fuerzas? Baja de las nubes, mejor es la tierra, si al trabajo amaras como al valle nuestro. No eres de la aldea, no eras campesino. La guardaña empuña, muéstranos tu fuego. No es pluma el rastrillo, ni tampoco el dalle. Más que el dalle traza estrofas sin par, y en la primavera, con un solo con nube, las leen las gentes de cualquier edad. Que se vaya al diablo mi traje a la moda. Dadme la guadaña, ahora vais a ver. No soy de los vuestros, no somos iguales. ¿Pensáis que la aldea deje de querer? No me importan hoyos, tampoco terrones. Qué hermoso en la suave niebla mañanera trazar en la hierba versos con el dalle para que los lean caballos y ovejas. Hay en esas líneas palabras, canciones, y yo estoy alegre sin pensar en nada, puesto que al leerlas cada vaca puede y pagar por ellas con leche templada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela Pinales, de la República Dominicana. Medio siglo de poesía soviética significa medio siglo de una de las más grandes épocas de la literatura en lengua rusa. Significa, expresado en términos precisos, medio siglo de edificación de una sociedad nueva a través de un accidentado camino de luchas, de dolorosas pérdidas y logros obtenidos a costa de inenarrables sufrimientos. Ahora damos la voz a nuestra amiga Lucila Reyes González. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Lucila Reyes, yo estoy en la Ciudad de México. Doy el taller de creación literaria en Casa de Cultura Jesús Romero Flores y les voy a platicar un poquito de Boris Pasternak. Él nació en una familia de artistas. Su padre era un famoso pintor y profesor de la Academia de Artes Plásticas en San Petersburgo, y su madre era pianista y profesora de música. La famosa novela de Pasternak, El Doctor Zhivago, estuvo durante 30 años prohibida en la URSS. El escritor tuvo que entregarlo a una editorial italiana y fue publicado en 1957 por primera vez. En 1958
fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, pero renunció a él. Su hijo, Yevgeny Pasternak, recibió el premio en su nombre en 1989 al inicio de la perestroika. Y bueno, les voy a decir un poema muy bonito que se llama Definición de la poesía. Y dice así: es el silbo súbitamente madurado, el chasquido de los hielitos apretados, es la noche que congeló a la hoja y el duelo entre dos ruiseñores, es el guisante dulce ahogado, son las lágrimas de universo en vainas, es Fígaro en atriles de flautas y se derrumbó con el granizo sobre el huerto. Todo lo que es tan importante de hallar para la noche, en las profundidades de las entrejas, y llevar a las estrellas hasta el parterre, en las húmedas palmas temblorosas, el calor sofocante más plano que en aguas, el firmamento que cayó en el aliso. A las estrellas les sienta hacer reír a carcajadas en un lugar abandonado, el universo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Y bien, ese arduo ciclo histórico se perfila también, lógicamente, sus propias formas poéticas. Se buscan nuevos medios para canalizar ideas y sentimientos nuevos. Se indaga en unas formas expresivas acordes con la época. Son búsquedas, en todo caso, que se basan en la experiencia y la tradición de la poesía clásica rusa. Ahora recibimos a María Luz Olivares Aldana. Buenas noches. Soy María Luz Olivares Aldana, del puerto de Veracruz, país México. Hoy leeremos sobre la poesía rusa soviética, que surgió como un contraste de herencia de los ideales humanitarios. Voy a participar con dos poemas de Boris Pasternak. Como ya lo dijeron, es escritor ruso. Él tenía una idea compleja de un mundo espiritual de la poesía. Dentro de su historia de él, fue víctima de la revolución bolchevique, todo por ejercer una dura crítica sobre el nuevo sistema de gobierno y de los desafueros del estalinismo. Todo fue por su novela del doctor Zhivago, que la presentó en 1954. Es realmente desterrado y declarado enemigo del pueblo, y le prohíben la publicación y la lectura de sus obras. Algo importante de él fue que él tradujo al ruso la obra de William Shakespeare, y pues él renuncia por razones políticas a su premio Nobel de literatura. Voy a compartir con ustedes su poema de 16 versos que se titula Si hubiera yo sabido. Si hubiera yo sabido lo que pasa la vez primera con que volqué mi pecho, que del verso de sangre brota sangre, que puede estrangularse el sentimiento, la verdad en que habría renunciado de antemano a quemarse en ese fuego. Pero fue tan pequeño el primer soplo. La meta parecía estar tan lejos, mas al igual que la indolente Roma, suelen portarse la vejez y el verso, la muerte. No palabras los aplaca, sacrificios exigen, no su gesto. Que cuando gladiador que va a la arena, se desborda el torrente del aliento, lo abandona el artista y es juguete del destino, la túnica del tiempo. Y comparto el segundo poema de Boris Pasternak, titulada La sustituta, también con 16 versos. Y dice así:
Me acompaña tu risa prendida en el retrato, donde te desconyuntas crujiendo las muñecas. Y se quiebran tus dedos con la música más triste cuando vienen amigos a invadir tu salón. Entre el ruido de naipes y las fanfarronadas de Rakowski, las copas, los hombres, los espejos. Eres tú recorriendo las teclas encendidas, despreciando los juegos, la rosa por el vals, al que en broma te entregas, nuevamente saltando, derramando el cabello, graciosa en la cintura, la flor del amarillo desfallecida casi, y el echarpe mordido lo mismo que el dolor, corriendo tras el leve frescor de una naranja, la corteza tras el leve frescor de una amarilla naranja, presurosa volviendo a la sala reluciente, donde tras la cortina se desvanece el vals. Gracias. Muchas gracias, Luzma. El oído del poeta capta en la vida, en su caótico despliegue, ese cúmulo de llamamientos que define su sentido irrepetible. Escuchad la revolución con todo el cuerpo, con todo el corazón, con toda la conciencia, exhortaba Alexander Blok. Continuamos ahora con la maestra María Teresa Galaz. Maestra María Teresa Galaz. Sí, un momentito, por favor, porque tengo un Sí. problema técnico. Y aparte Alexander tenía un Blok, gato arriba de mí. ¿Sí? comentaba yo que Alexander Blok, Sí. como gran poeta, comprendió que los nuevos acontecimientos, la propia marcha del tiempo, llevaban en sí nuevas posibilidades para la poesía rusa, y así lo demostró genialmente en su poema Los Doces. Ahora sí, damos la bienvenida a la maestra María Teresa Galaz. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de Ana Akhmatova, que es una poeta o poetisa que nació en el siglo XIX. Ella nace el 23 de junio de 1889 y muere en 1966. Ella nace en la región de Domodedovo, en Rusia. Ana Akhmatova no se llamaba así, se llamaba Ana Andreyevna Akhmatova, pero se llamaba Gorenko. Pero su padre era de una familia pues bastante de muchos medios, una familia aristocrática, y entonces su padre se rehúsa a que use su nombre para escribir poesía. Entonces ella pues toma, ella desciende de tártaros, entonces toma el nombre de su abuela Tártara, y su seudónimo es Ana Akhmatova. Bueno, Ana Akhmatova se casa 2 veces, la primera vez con un poeta que se llama Punin, y este poeta tenía mucho prestigio, pero al advenimiento de la revolución, pues son considerados como, pues como reaccionarios, son expulsados de la Unión de Escritores Soviéticos, y eso pues prácticamente les da muerte civil como... Bueno, ella tiene un hijo, su hijo es encarcelado varias veces, ella tiene pues una época en que escribe para su hijo, escribe poemas pues como una madre desesperada que va a ver a su hijo a la cárcel. Su primer marido es condenado. En fin, tiene muchos
pues sufre mucho y finalmente sus amigos, pues de ellos muchos han sido pues expatriados, otros han muerto y al final de su vida pues ella queda sola, pero bueno, voy a leer ahora ella habla mucho de la guerra, habla mucho del sufrimiento de los soldados, del sufrimiento de la gente. Voy a leer un pequeño poema que se llama Valor. Y este poema dice así: sabemos bien que entramos en el juego y que esto ocurre hoy día. Marca nuestro reloj la hora valiente y el valor no podrá más alejarse. Morir bajo las balas ya no asusta, ni ya lloramos por perder la casa, pero te guardaremos lengua rusa, alta palabra rusa. Así te llevaremos, pura y libre, a entregarte a los nietos, para todos los siglos de los siglos, de todo cautiverio, rescatada. Entonces, bueno, vemos aquí el amor que tiene por su cultura y por esta libertad de expresión, esta palabra libre, que bueno, en este poema expresa que al final pues va a vencer la libertad de la palabra. Ana Akhmatova impresionó mucho a muchos artistas, le hicieron fotografías, le hicieron pinturas, y una pintura muy famosa es una que le hizo el mismo Modigliani, perdón. Y entonces, bueno, ahora voy a leer otro poema que se llama 5 años han pasado. Y dice: 5 años han pasado, mi país, libre de las heridas de la guerra, llena los valles florecidos con un fresco silencio. Ya relucen los faros de la noche marina, mostrando los caminos a la gente de mar. Y el marinero mira desde lejos las pupilas que brillan en lo oscuro. Donde zumbaba el tanque está el tractor pacífico. Donde estalló el incendio hay un jardín florido. Y por la carretera, comida de metralla, corren autos veloces. Entonces vemos aquí el contraste entre la guerra y una situación ya de paz. 5 años han pasado de que estuvo la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Galás. Y bien, dentro de la poesía soviética, personalidades opuestas a menudo se definieron como innovadores que rompían moldes con audacia o tradicionalistas que manifestaban igual virtuosismo, permaneciendo fieles al verso clásico ruso y volcando en él un contenido nuevo. Bien, ahora vamos con la maestra Angélica Arreola. Por favor, maestra Angélica, bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, yo escogí a uno de los autores que también otras compañeras escogieron, dada su importancia, es Sergei Yesenin, que también se escribe Sergei Esenin. Él nació en el poblado de Constantinovo el 21 de septiembre de 1895 y falleció el 28 de diciembre de 1925. Fue un destacado poeta ruso ubicado en la corriente del imaginismo y del simbolismo. Uno de los datos más sobresalientes de este autor es que se suicidó, se ahorcó a la edad de 30 años. Estudió en escuelas religiosas en su primera infancia, estudió para ser maestro en la escuela Spas Klepiki, donde ahora hay un museo, ¿no? Se dice que es de la estatura de Pushkin y de Mikhail Lermontovo. Voy a leer un poema de él, ya que van a leer otros. Este poema se llama Carta a una mujer. Uno de los temas que Sergei Yesenin
cultivó es la... Creo que tenemos una falla técnica con la maestra Angélica Arreola y vamos a dar paso a la maestra Silvia Aquino para continuar con nuestra velada literaria. Adelante, maestra Silvia Aquino. Buenas noches a todos. Con mucho placer estudiando a la poesía soviética. Vivo yo en Xochimilco y soy poeta sin fronteras. Retomando al mismo autor que Angélica había estado señalando, yo quisiera decir que, que a él se le ha considerado como el más alto de los poetas líricos rusos. Y un dato también importante es el que muy joven, en 1921, vivió o conoció a la bailarina Isadora Duncan, con la que efectivamente se casó en 1922. Ellos viajaron juntos por Europa Occidental y también en Estados Unidos, sosteniendo sus ideales comunistas ambos. Pero Yesenin regresó a su país en 1923. Desgraciadamente ya tenía problemas de alcoholismo en esos momentos y lleno de nostalgia por su propio país, se divorció de Isadora Duncan y después contrajo un nuevo matrimonio en 1924 con Sofía Andreyevna Tolstaya, que era nieta de León Tolstoy. Creo que su concepción y su visión de esa revolución, de ese pueblo tan amado para él, de esa naturaleza como ya Ángela Pinales nos ha descrito, pues nos brinda un sentimiento de emoción, de gusto, de dicha, ¿no? Yo quisiera leerles un poema que primero lo encontré en el libro, en un libro de España, la Antología de la Poesía Soviética de 1974, por Alexander Makarov, pero no me gustó tanto la traducción. Entonces tuve que buscar otra traducción del texto. Y este texto está presentado más bien en un recital que hizo un actor español. Desgraciadamente no mencionan ahí la traducción. ¿Quién fue el traductor? El texto dice con un epígrafe del mismo Sergio Yesenin. La luna continuará bogando por el cielo, perdiendo sus remos en el agua de los lagos, y Rusia siempre será la misma, danzando y llorando alrededor de las empalizadas. El texto, entonces, que voy a leer se llama La confesión de un granuja. No todos saben cantar, no todos pueden ser manzana y rodar a los pies de los demás. Esa es la suprema confesión que pueda hacer un granuja. Ando intencionalmente despeinado, con la cabeza como una lámpara a petróleo. Me gusta alumbrar entre tinieblas el deshojado otoño de nuestras almas. Me gusta cuando las piedras de los insultos vuelan hacia mí como el granizado de una eruptante tempestad. Entonces solo oprimo con mis fuerzas la pompa oscilante de mis cabellos. Con cuánto cariño recuerdo el estanque invadido por la hierba,
y el ronco tañido del aliso, y que en algún lugar viven mis padres y mi madre, a quienes todos mis versos no les importa ni un comino, pero que me aman como al campo y a su propia sangre, como a la llovizna que en primavera mulle los brotes. Ellos os clavarían sus horquetas por cada injuria que lanzáis sobre mí. Pobres, pobres campesinos, seguramente ya están feos y viejos y aún temen a Dios y a las ánimas del pantano. Ah, si pudieran comprender que su hijo es el mejor poeta de Rusia. ¿Acaso sus corazones no se helaban cuando sus pies desnudos tocaban los charcos del otoño? Ahora anda con sombrero de copa y zapatos de charol, pero vive en él con ímpetus de antaño, cual campesino travieso. Desde lejos saluda con reverencia a las vacas pintadas en los letreros de las carnicerías, y cuando se cruza con los coches de la plaza, recuerda el olor del estiércol en los campos natales, y está dispuesto a levantar la cola de cada caballo, como la cola de un traje de novia. Amo a mi patria, la amo con locura, aunque existe en ella la tristeza y la rumbre de los sauces. Me gustan los hocicos fangosos de los cerdos y las voces estridentes de los sapos en el silencio nocturno. Estoy enfermo de recuerdos de infancia. Sueño con la humedad y la niebla de las tardes de abril, cuando, queriendo entibiarse, nuestro arce se acuclilló ante la fogata del ocaso. ¿Cuántos huevos robé de los nidos de las comadrejas, trepando de rama en rama? ¿Será el mismo con su copa verde? ¿Será como antes tan dura su corteza? Tú, mi querido, mi fiel perro ovejero, la vejez te ha puesto gruñón y ciego, y vagas por el patio arrastrando tu cola caída. Tu olfato ya no distingue el establo de la casa. Qué queridas me son aquellas travesuras cuando robaba pan a mi madre y lo mordíamos por turnos sin sentir asco uno del otro. Soy el mismo de antes y mi corazón es el mismo. Los ojos florecen en el rostro como azulíes en el centeno. Y al extender las esteras doradas de mis versos, quiero decirles mis palabras más tiernas. Buenas noches a todos. La guadeña de la aurora ha enmudecido sobre la hierba del crepúsculo. Siento unas ganas enormes de mear la luna desde la ventana. Luz azul, es tan azul la luz, en este azul ni siquiera morir importa. ¿Qué me importa parecer un cínico con un farol colgando del trasero? Mi viejo y bueno y derrengado Pegaso, ¿acaso necesito de tu trote apacible? He llegado como un amo severo a cantar y a glorificar a las ratas. Mi cabezota como agosto vierte el vino burbujeante de los cabellos. Quiero ser el velero amarillo que va hacia el país a donde todos navegamos. Y hemos podido contemplar esa visión de su propio país que desde América muchas veces no podemos ver, ¿no? Ni los tiempos, ni los horarios, ni la naturaleza. Hasta aquí, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Silvia. Y teníamos una conversación pendiente con nuestra amiga y maestra Angélica Arreola.
Maestra, adelante, encendiendo su micrófono. Sí, perdón, estaba por leer el poema de Sergei Yesenin, o Yesenin, que se llama Carta a una mujer, y que nos habla también de ese sufrimiento, quizás que lo llevó a esa decisión. Dice así, Carta a una mujer. Usted se acuerda, usted, claro, de todo se acuerda. Cuando andaba nerviosa por la estancia, yo a la pared pegado y me reñía con acerbas palabras. Decía usted que había llegado la hora de separarnos, que a causa de mis locuras sufría mucho, que iba a dedicarse a sus cosas y que yo estaba condenado a rodar por la pendiente. Querida, usted no me amaba. Ignoraba que entre el gentío era yo cual caballo espumeante, espoleado por audaz jinete. Ignoraba que entre aquella humareda, en la fosca tormenta de la vida, sufría yo, sin comprender lo que se avecinaba. De cara a cara no se ve el rostro, lo grande se ve a distancia. Cuando el mar se encrespa, corre en riesgo las naves, y de pronto se convirtió la tierra en una nave. Alguien empuñó majestuoso el timón, rumbo a la nueva vida prodigiosa por entre vendavales y tormentas. ¿Quién no se cayó en la cubierta? ¿Quién no vomitó y no maldijo? Pocos hubo que no se mareasen, que venciesen aquel torbellino. Entonces, entre un clamor salvaje, sabiendo bien lo que me hacía, bajé a la bodega para no ver vomitar a la gente. Aquella bodega era eso, la taberna. Yo me entregué al vino por no padecer para nadie y hundirme en la embriaguez. Querida, la hice sufrir, es cierto. En sus cansados ojos se asomaba la pena al ver que yo ostentosamente me consumía en escándalos diarios. Pero usted ignoraba que entre aquella humareda, en la fosca tormenta de la vida, sufría yo sin comprender lo que se avecinaba. Han pasado los años, mi edad es ya otra. Ahora pienso de distinto modo. Ahora brindo en los días de fiesta por el gran timonel. Me embargan hoy amables sentimientos. Al recordar su angustia quiero apresurarme a decirle lo que fui antes, lo que soy ahora. Querida, me complace comunicarle que no rodé por la pendiente. Vivo en el territorio soviético como el más entusiasta adherente. No soy ya el de antes. Ahora no la haría sufrir, como entonces. Tras la bandera de la libertad y del trabajo luminoso, estoy dispuesto a ir al fin del mundo. Perdóneme, sé que usted no es la de ayer. Ahora vive con un marido serio, inteligente. A usted no le hacen falta nuestros duros quehaceres, y yo tampoco le hago la menor falta. Viva bajo el signo de su estrella, bajo su mansión renovada. La saluda su amigo, que jamás la olvida, Sergei Yesenin. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Y ahora quiero compartirles un poema de Yaroslav Smeliakov, que dice el título Si enfermo. Si enfermo, me pongo algún día. Yo no iré a consultar a los médicos. Pediré a los amigos ayuda. No creáis que delirio. No es cierto. Extended ante mí las estepas y con niebla cubrid las ventanas. Y una estrella nocturna ponedme en lugar de almohada. Porque siempre marché sin rodeos. Si me hieren en justa batalla, vendad mi cabeza con senderos de verdes montañas y con flores y ramas de otoño, tejedme una manta. No me deis medicinas, no quiero. Dadme el agua del río, su plata, dadme el aire y la luz del desierto, el aliento sin fin de los siglos, de los montes y el mar aquí llega. Si miramos en torno veremos, la vida es eterna. Por mis rutas no corren brebajes, son las nubes que corren por ellas. No será un corredor del hospital quien de mí os separe mañana. Ha de ser un camino de estrellas por la Vía Láctea. Esta es una traducción de María Cánovas. Y hemos finalizado el primer bloque y comenzamos nuestra segunda participación
con la maestra Ángela Pinales. Gracias, muy amable. Ahora les voy a compartir un poema de Boris Pasternak. Pero antes, una breve reseña. Dice que él enfoca la poesía, o sea, enfocaba la poesía desde la misma vertiente que Sergei Yesenin, pero de un modo más profundo e intelectual. El ritmo de sus versos es siempre impecable y clásico, sin perder por ello su profunda sin perder por ella su profunda originalidad. Entonces dice que en 1914 publicó su primer poemario que se llamaba Un gemelo en las nubes, al que siguieron Más allá de las barreras en el 1917, Mi hermana la vida en el 1922, obra que le convirtió en uno de los más afamados poetas rusos. Dice que sus mejores versos están en lo que en el apéndice de su novela inmortal El doctor Zhivago, por la que le fue concedido el premio Nobel, como ya dijeron. Entonces, dice que la poetisa Marina Biestayeva, con quien mantuvo en 1926 un insólito trío epistolar en el que participó Rilke, describía así su aspecto. Pasternak se parece al mismo tiempo a un árabe y a su caballo, atento al acecho como preparado para salir al galope en cualquier instante. Entonces decían que Stalin decía de él, a ese déjelo, vive en las nubes. Y por eso quizá tuvo mejor suerte que muchos de los otros. Una de sus frases preferidas era, en el fondo la literatura es el arte de descubrir lo extraordinario de la gente corriente y decir cosas extraordinarias con palabras habituales. Otra de sus frases es, no me gusta la gente que nunca ha tropezado ni caído. Su virtud es sin vida y no vale mucho. La vida no les ha revelado su belleza. Con mucho placer ahora le comparto su poema Julio. Y dice así. Hay un fantasma dentro de mi casa. Durante todo el día se oyen sus pasos. Sombras mueven su cuerpo en la buhardilla. Hay un duende escondido en un rincón. Ronda por todas partes a deshora. Se mete donde no le llama nadie. Enfundado en su sábana. Se acerca y, de improviso, tira del mantel. Sin siquiera limpiarse en el felpudo, llega alocadamente en torbellino y a la cortina toma por pareja, subiéndole las faldas al bailar. ¿Sabéis quién es el pícaro granuja de tan curioso espíritu travieso? Se trata del vecino intrometido que ha venido a la dacha por un mes. Para su breve tiempo de reposo, le entreguemos las llaves de la casa. La borrasca de Julio, el airecillo de Julio, es nuestro huésped singular. Julio, que cuando llega trae pelusa de dientes de león y de bardana, que nos mete su luz por los balcones y que todo lo charla en alta voz. Desaliñado mují de la estepa, que nos trae la presencia de los tilos y la hierba olorosa. Suave Julio, que se mete todo el campo en nuestro hogar. Para continuar y ya para finalizar, les voy a hacer una breve reseña de otro poeta que era Osip Mandelstam, que es uno de los más grandes poetas de Rusia del siglo XX. Nació el 15 de enero de 1891 en Varsovia, Polonia, en la familia judía de un comerciante. La madre, Flora,
Era músico, pariente del famoso historiador de la literatura rusa, S.A. Vengorova. En su vida sintió todas las complejidades y giros de la vida espiritual, religiosa y cultural de este segmento tan importante de la cultura europea, principalmente con la poetisa Ana Akhmatova del movimiento atmeísta. Esta tendencia se caracteriza por apoyar en contraste con el simbolismo, la precisión y la concisión en la poesía. Permaneció en la Unión Soviética tras la revolución y escribió poesía hasta el 1925. La mayor parte de sus escritos no se publicaron bajo el régimen. Y es autor de 2 libros de poemas, La Piedra en el 1913 y Tristia en el 1922. Además de algunas traducciones, ensayos y novela. Su poesía, que él mismo calificó como cívica, es una poesía contra el poder, pero también una poesía de desobediencia estética, lingüística y sintácticamente. La inmensa materia poética del autor de Tristia contraviene el instinto de conservación, no solo vital, sino también estético. Ahora, bueno, por la autoría de un poema satírico en el que criticaba a Stalin, fue arrestado en 1934 y deportado a un pueblo de los Urales. Posteriormente lo trasladaron a Voronezh y después regresó a Moscú en el 1935. Al año siguiente fue arrestado de nuevo y conducido, al parecer, a un campo de trabajo en la Siberia, aunque nunca más se supo de él. Por eso suponen que ahí murió. Entonces su poema se llama Como tantos otros, como tantos otros. Como tantos otros, quiero ponerme a tus servicios, embriagarte con estos labios míos, que la aridez de los celos agrieta. La palabra no sacia, la sequedad ardiente de mi boca, y sin ti, una vez más, se deshabita el soñoliento aire. Los celos ya son sombras, pero tu luz me llama y voy hacia ti, lo mismo que el reo hacia el tormento. Mi amor, mi felicidad, puedo darte por nombre. Han cambiado mi sangre por otra más violenta. Solo un instante más y le diré al vacío que no es sino dolor cuanto de ti me llega, lo mismo que una culpa me atenaza y hacia ti me atrae tu delicada boca de cereza, arrebatada de última dulzura. Vuelve donde te espero. Tengo miedo si tú me faltas. Nunca te he deseado como ahora, y todos mis deseos revierten luego en realidades. Los celos ya son sombras, pero tu luz me llama. Esta versión es de J.M. Caballero Bonal. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica Pinales, de la República Dominicana, que nos acompaña el día de hoy en la poesía soviética. Existe pleno fundamento para decir que ningún periodo histórico brilló en el pasado con tal diversidad de acentos poéticos. No se trata de su fuerza, aunque la revolución dio a Rusia poetas como Blok y Mayakovsky. Ahora continuamos con la maestra Angélica Arreola. Sí, muchas gracias. Voy a leer ahora un poema de Stefan Shipachev y de otro autor. Él nació el 7 de enero de 1898 en Rusia, solamente dice. Fue considerado un poeta soviético y es muy conocido por su poema Líneas de Amor. Él empezó a publicar poesía en 1919 y es autor de más de 20 poemas. Muchos de sus poemas fueron publicados también
en periódicos. Y el poema que voy a leer ahora de él se llama No me importa la muerte. Es muy breve. Y dice así. No me importa la muerte. Dice, los años no me importan, ni la muerte, ni ser piedra, raíz o polvo inerte. Triunfando del hedor y de mi suerte, cuando una moza oliendo a manzanilla pase por los jarales de mi muerte, besaré con mi polvo sus rodillas. Uno más, que también es muy breve, se llama Aprender a cuidar el amor. Como ven, son también poemas románticos. Dice, aprender a cuidar el amor. Llama que mengua con los años, la luna, el banco y la flor, es ardor de 20 años. No solo el rosa es color, amor es canción de años. Que amor no se llama amor, sin nieve ni desengaño. Y otro autor que seleccioné es Novela Matpeyeva. Él nació el 7 de octubre de 1934 en Pushkin, San Petersburgo, y murió el 4 de septiembre de 2016, o sea, no hace mucho. Fue un bardo, poeta, escritor, guionista, dramaturgo y científico literario ruso. Él mismo le puso música a varios de sus poemas y murió, decía, en 2016 a la edad de 81 años. Muchos de sus libros fueron publicados ya en los años 80. Solamente tiene 2, Escuela de Golondrina y Río, en los años 70. Los demás son de los años 80, e inclusive sus sonetos de 1999, Caravana de 2000 y Jazmín de 2011. Él compuso, tocaba una guitarra que dicen era una guitarra de 7 cuerdas. Una guitarra, digamos, especial. Ahora, el poema que voy a leer de Novela Matpeyeva se llama Las primeras hojas de la col. Dice, las primeras hojas de la col son gruesas como son las nuevas, más rotundas que las blasfemias, más compactas que las corazas, con fibras como las maromas. Como rústico regimiento de plurales armaduras, protegen el cogollo suave como la seda, de toda suerte de infortunios, de toda suerte de tormentos. Para poder ver el cogollo, arranqué la primera hoja y enseguida se derramaron unas lágrimas de rocío. Fui quitando nuevas hojas como quien se quita las vendas y se me abrió de repente un curioso laberinto. Se enterneció el repollo y lloró como un ser vivo, hundiendo al punto entre mis manos su afligida cabeza. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Y damos nuevamente voz a nuestra amiga Lucila Reyes González. Adelante, Lucy. Muchas gracias, Ramón. Bueno, volviendo con Pasternak, los personajes femeninos del Dr. Zhivago, las mujeres a quien amaba el protagonista, se inspiraron en modelos reales. La esposa de Zhivago, Tonia Gromenko, combina rasgos tanto de la primera mujer de Pasternak, la pintora Yevgenia Luria, como de la segunda, la pianista Zinaida Neuhaus.
En cuanto a Lara, la personaje femenino más deslumbrante y notable de la novela, los expertos creen que el poeta logró reproducir en ella rasgos de ambas mujeres, pero sobre todo reflejó la figura de Olga Ivinska, la última amante del poeta con quien no tuvo una relación oficial. Pasternak escribió en 1958 que Olga Ivinskaya en efecto era la Lara de su obra, la personificación de la jovialidad y el espíritu de sacrificio. En una entrevista concedida a un periodista inglés en el 59, el escritor declaró: en mi juventud no hubo una única Lara, pero su sangre y su cárcel, la de Ivinska, evocan en mi corazón la Lara de mi vejez. Pasternak no solo es conocido como escritor y poeta, sino también como un maestro de la traducción poética. Sus traducciones de Schiller, Shakespeare y El Fausto de Goethe son consideradas obras maestras y un auténtico tesoro de la literatura rusa, puesto que el escritor puso en ellas gran parte de su espíritu poético. Este poema, Temas y Variaciones, espero que les guste. Lo escribió en 1922. Dice así: por aquí cruzó la uña misteriosa del enigma. Es tarde, mejor me iré a dormir. Y con las luces del alba lo comprenderé. Mientras no me despierten, tocaré a mi amada como nadie sabe. ¡Ay, cómo la tocaba! Incluso con el cobre de mis labios la tocaba. Como una tragedia conmocionada a su auditorio, te tocaba. El beso era un verano. Se venía en un agostado día estival que tardaba y tardaba, y de pronto derramaba la tormenta. Bebía como las aves, dilatándose hasta perder el conocimiento. Lentas corrían por la garganta las estrellas, y los ruiseñores, temblando con los ojos en blanco, apuraban gota a gota el firmamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila Reyes González, de la Ciudad de México. La poesía del pasado era obra y patrimonio de un círculo más o menos restringido de la sociedad erudita, de escuelas y programas que se sucedían, derivado de tales o cuales corrientes sociales, pero en la revolución se integraron de una u otra forma. Damos nuevamente la bienvenida a María Luz Olivares Aldana, del puerto de Veracruz, en México. Bien, a continuación yo tengo la oportunidad de hablar sobre Alexei Alexandrovich Surkov. Él fue un poeta ruso, editor, crítico literario y sobre todo tuvo una figura de alto perfil en la nomenclatura soviético-ruso. Él fue también jefe de la Unión Soviética Rusa de 1953 a 1959. Más bien conocido por su papel en la persecución de Boris Pasternak. Fue uno de los más destacados críticos de la novela del Dr. Zhivago. Él también fungió como teniente coronel del Partido Comunista. Muere ya en 1983 a la edad de 83 años. Y voy a leer uno de sus poemas en 16 versos que está dedicado a Sofía Krebs y se titula Trinchera. Y dice así: crepita el fuego dentro de la estufa, lagrimea en los leños la resina, y el viejo acordeón en la trinchera me habla de tu sonrisa y tus pupilas. Me susurran tu nombre los arbustos de cerca de Moscú, con nieve fría. Quisiera que escucharas tú mi voz, sonora de añoranzas infinitas. Ahora tú estás amada, lejos, lejos, entre nosotros, nieve y lejanía. Ir hacia ti no es fácil, como sabes, y la muerte
en 2 pasos me vigila. Reta tú a la nevasca, acordeón, y sin cesar llama a mi errante dicha, mi amor inextinguible en la trinchera, fría, me da calor y me da vida. Este poema lo escribió en las cercanías de Moscú en 1941 y la versión es de César M. Arconada. Mi segunda participación es sobre Alexander Prokofiev, 1960, pero no encontré la fecha que él falleció. Él, es un poeta soviético, se distinguió mucho por una fama en su poema patriótico Rusia, y también recibió el premio de Stalin en 1944. Sin embargo, sus mejores versos son los líricos inspirados en el amor y en el campo. Y voy a leer El corazón del soldado. Y dice así: en el corazón la bayoneta al soldado, la sangre en el suelo ardiente, al instante forma un charco. Los amigos en la tumba han colocado al soldado, en el frente cañones suenan con fragor lejano. La tarde declina pálida, envuelta en humo lisáceo, estrellas de color lila apenas mueven sus párpados y pasan sin detenerse vientos de color morado. En su tumba queda solo para siempre aquel muchacho. Por 2 sembrará la esposa, por 2 segará el verano. Pero no puede estar yerto el corazón del soldado. Sin vida no puede estar bajo la anchura del campo. Se abre la tierra y le dice, perdona. Y es en ese espacio donde el corazón yacía, creció un hermoso manzano, con capullos olorosos de color rosado y blanco. Y cuando el viento lo mece, se oye un susurro en el árbol. Late inmortal en la tierra el corazón del soldado. Como ustedes ven, realmente la revolución da poetas donde la realidad se transmite. Ya en los años de posguerra se buscan nuevas formas de transmitir el pensamiento, como en este poema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luz Olivares Aldana. Y la poesía soviética es fiel a sus principios en materia de arte. El nuevo sistema cultural instaba a los artistas a que asumieran un papel educativo en la esfera ideológica a través de una filosofía de vanguardia, sin que ello supusiera en modo alguno coartar una tendencia cualquiera en la esfera de la literatura. Ahora bien, nos acompaña nuevamente la maestra María Teresa Galaz. Sí, gracias, Ramón. Bueno, quiero leer una pequeña definición que hace el poeta Joseph Brodsky, justamente de Ana Akhmatova. Y dice así: su sola mirada te cortaba el aliento. Alta, de pelo oscuro, morena, esbelta y ágil, con los ojos verdosos de un tigre polar. Durante medio siglo la ha dibujado, pintado, esculpido en yeso y mármol, fotografiado un sinnúmero de personas, empezando por Modigliani. Los versos dedicados a ella formarían más volúmenes que su obra entera. Bueno, en realidad ella tuvo 3 fases de su poesía, según las
3 temporadas pues, de su vida que marcaron precisamente su obra. Cuando estuvo casada con Unin, la segunda parte cuando salió expatriada, cuando tuvo que visitar a su hijo en la cárcel, y la tercera cuando ya queda ella sola después de su segundo matrimonio. Voy a leer un pequeño poema que se llama El jardín del verano. Bueno, este poema ha sido traducido por el poeta Rafael Alberti y María Teresa León. Dice así: quiero ir allá, donde la rosa crece, al jardín único cercado por las rejas más bellas de la tierra, en donde las estatuas mi juventud recuerdan, como yo las recuerdo, bajo el agua del Neva. En el amplio silencio, entre los grandes tilos, aún me parece oír el crujir de los mástiles, y el cisne boga siempre, a través de los siglos, asombrado de ver su doble en el reflejo. Duerme en su sueño eterno cientos, miles de pasos, de amigos, de enemigos, de enemigos, de amigos, y jamás se concluye el desfile de sombras. Desde el jarrón de piedra hasta las áureas puertas, allá es donde murmuran mis dulces noches blancas, acerca del secreto de amor que alguien me tuvo. Y todo tiene el brillo del nácar y del jaspe, mientras la fuente guarda su luz calladamente. Bueno, Ana Akhmatova fue muy reconocida después en la época soviética y en la época postsoviética. Y hay un museo acerca de ella, y hay en varias partes, en varias ciudades de Rusia, de lo que era la Unión Soviética, en varias ciudades hay monumentos a esta poeta. Y bueno, ahora voy a leer un poema de Sergei Yesenin o Yesenin, del cual ya han hablado bastante varias compañeras, y dice así: es El perro de Kachalov. Dame tu pata, por si hay suerte, Jim. Una pata así no vi en mi vida. Ladremos a este tiempo en calma, bajo la luna que nos acaricia. Dame tu pata, por si hay suerte, Jim. No seas así, no te relamas tanto. Solo quiero que caigas en la cuenta, porque tú no sabes lo que es la vida y que vivida merece la pena. Sé que tu dueño es amable y distinguido, y por su casa pasan muchos caballeros, y todos ellos sonriendo pretenden acariciar tu piel de terciopelo. Aún siendo perro, eres una delicia, juguetón, ingenuo y cariñoso, y sin pedir a nadie permiso, besas como borracho a todos. Amigo Jim, entre esos invitados hubo tan así y de mil maneras. Dime, aquella tan callada, la más triste, ¿no la has visto entrar por esa puerta? Ella vendrá, te juro que vendrá, y si por desgracia yo no estuviese, lámele por mí tiernamente la mano, por todo cuanto fui culpable e inocente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Galaz. En los años 20 y 30 se incorporaban nuevos nombres a la poesía rusa, entre cuyos ecos sobresale bien pronto la apasionada voz civil de Alexei Surkov y el acento emocional a la manera de las canciones populares de Mikhail Isakovsky. Ahora, nuevamente, la maestra Silvia Aquino. Gracias, Ramón. Continuando con poetisas soviéticas, bueno, rusa, quisiera yo hablar un poco acerca de Marina Tsvetaeva, que también nació en 1892 y murió en el 41.
perdón, en 1941, supongo. Esta mujer, Tsvetaeva, fue hija de un profesor de la Universidad de Moscú y fue el fundador, su padre fue el fundador del Museo Pushkin. Por eso el apellido de Marina se convierte en un femenino, porque el padre se llama Iván Tsvetayev y ella es Marina Tsvetaeva. Era una mujer bastante culta que escribió desde una edad muy temprana y luego tuvo una primera colección poética con un editor, Valery Briuson, que quedó muy sorprendido por su poema, por sus poesías, y le dice: te hacía sentir incómodo por momentos, como si miraras de manera deshonesta a través de una ventana media cerrada a la casa de alguien y espiaras una escena que no deberías haber visto. Los nerviosos poemas de Tsvetaeva reflejan sentimientos personales muy profundos, porque habla mucho del amor, de la pasión, y uno de los temas también que ella tiene en su poesía es la soledad, porque esta mujer está llena de sufrimiento y de pérdidas, porque en la guerra civil rusa de 1918 al 23 se enfrentó al hambre y a las privaciones, e incluso tuvo que entregar a su hija de 3 años, llamada Irina, a un orfanato, donde la niña murió. Posteriormente logró emigrar a Praga, pero echaba mucho de menos su país y regresó en la época del gran poder estalinista. Su marido fue arrestado y asesinado, mientras que su hija mayor fue enviada al Gulag por 15 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tsvetaeva fue evacuada, donde también sufrió por falta de dinero y comida y acabó por suicidarse. No se puede decir entonces o correctamente que Tsvetaeva es una poetisa soviética, pero lo que sí se puede decir con toda claridad es que fue una poetisa sumamente influyente en muchos de los jóvenes rusos. Entonces su trabajo fue ciertamente una parte muy importante en la vida cultural de su país. Yo voy a leer solamente un poema que un pequeño poema primero que se llama Al que nunca siembra, y después otro poema que me gustó mucho que se llama Conato de celos, y que este segundo poema nos llega a todas las mujeres. Dice así: al que nunca sembró. Al que nunca sembró, lo maldice la tierra. El que nunca sembró será polvo, no tierra. Mi mano no sembró. 29 de agosto de 1918. Conato de celos. ¿Te va mejor con la otra? Un simple golpe de remos y la isla, yo borrada, lejos de la orilla, lejos. Como se olvida la tierra desde el mar, ¿tú me olvidaste? Vuestras almas como hermanas vivirán, no como amantes. ¿Te agrada más una moza del montón que la elegida del cielo? ¿Destronaste como a tu reina tu dicha? ¿Cómo se mueve y encoge? Cuéntame cómo se afana.
¿Cómo vives, mequetrefe vulgar, perdidas tus alas? Deja de hacer muecas tontas, no interrumpas. ¿Cómo puedes vivir con una cualquiera, viento que no me estremeces? ¿Es un manjar más exquisito que yo? Si ya no te gusta, no te quejes. Profanaste el Sinaí y tu ventura. ¿Cómo puede ser posible que la del montón te guste? Que te azote la vergüenza como el látigo de Júpiter. ¿Cómo vives? ¿Te funcionan bien la salud y las fuerzas? ¿Ni siquiera te remuerde mequetrefe la conciencia? ¿Han subido los impuestos? ¿Te va bien en el mercado? Ahora tienes escayola, tú que maldeaste el mármol de Carrara, igual que Dios fue la roca y hoy es polvo. El que poseyó a Lilith, ¿sabe revolcarse en lodo? ¿Te gusta lo cotidiano? ¿Te aburriste de una ondina? ¿La piel vulgar de una moza, acaso es que más te excita? ¿De verdad no te arrepientes? En esa cima sin fondo, ¿cómo se vive, querido? Tal vez como yo, con otro. Es una versión de Carlos Álvarez de la antología de la poesía soviética de Alexander Makarov de la Biblioteca Español de España de Madrid, Júcar, de 1974. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Y quiero dar lectura a un poema de Mikhail Dubin que se titula Canción a los puentes. Puentes de enemistad no los necesitamos. Quememos los puentes de la enemistad, los puentes de la guerra, los puentes de alarma, las ofensas de los caminos recorridos. Los cimientos de un nuevo camino es fácil sentar. Construyamos un nuevo puente que vaya directo de corazón a corazón, de continente a continente. Construyamos un puente. En ese puente pondremos de centinela a la amistad y construiremos juntos también un puente desde la tierra a las estrellas. Y bien, hemos llegado a nuestro final de esta velada literaria de poesía soviética, donde nos hemos dado cita para leer esta gran antología de poesía y que seguramente va a trascender con también nuestra poesía en algún momento, porque nos caracteriza eso, hacemos poesía que llegará y se quedará en el corazón de nuestros lectores, así como ellos lo hicieron en el tiempo, para la eternidad. Buenas noches.